Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión 685, más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Agrupémonos todos. El magisterio bogotano respondió este jueves pasado con la alegría, la unidad y la fuerza en el paro distrital de 24 horas convocado por la ADE y las organizaciones sociales, sindicales y populares de la ciudad. Una marcha por la dignidad del pueblo bogotano ante el desgobierno y las amenazas del alcalde mayor, Carlos Galán, que administra la ciudad en favor de las clases empresariales, inclusive en el sector educativo, en manos de las orientaciones de los intereses de los llamados empresarios por la educación, que trae como consecuencia una política de la educación en Bogotá como una mercancía y como un negocio para la contratación con las alianzas, fundaciones y programas empresariales. El magisterio y la ciudad exigen que se retome la educación como un derecho donde la política está dirigida al bienestar del ser humano y la sociedad. Seguimos en estado de alerta con el pliego de emergencia y para que los acuerdos anteriores se cumplan, abriendo el diálogo inclusivo con las fuerzas vivas de la ciudad, que reconozca la crisis de la administración en Bogotá y se establezca el diálogo sin la arrogancia de Galán y Segovia. La meta es la defensa de lo público y los derechos del magisterio y el pueblo bogotano a vivir dignamente. Igualmente, el magisterio colombiano continúa en estado de alerta con el trámite del proyecto de ley 192 de los bonos escolares que privatiza la educación. Esa infame iniciativa es liderada por el Centro Democrático en el Congreso de la República con el respaldo del Partido Conservador y la coalición Centro Esperanza. Ya aprobada en el primero de 4 debates el 6 de abril del 2025 en la Comisión Sexta del Senado. Y este 1 de mayo se convierte en una jornada por la democracia en Colombia, una jornada de impulso a la consulta popular para que los colombianos recuperen sus derechos laborales que fueron negados grotescamente por el antidemocrático Congreso y los gobiernos anteriores. Este 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora, cobra un especial significado en Colombia, pues el pueblo saldrá a las calles a luchar por la democracia y la voz del pueblo colombiano a través del impulso de la consulta popular. Todos y todas a marchar el 1 de mayo en unidad por los derechos de la clase trabajadora y la democracia en el país. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Bueno, y con esta bella versión latinoamericana del himno de la clase trabajadora, la Internacional, rendimos un homenaje a la clase trabajadora que con su esfuerzo, con la fuerza de trabajo,
genera la riqueza y el desarrollo de las naciones. Iniciamos Voz Educadora, la voz de los sin voz, y con esta hermosa sensación de la masiva movilización del magisterio bogotano el pasado jueves, que viva la clase trabajadora, que viva la ADE, que viva el magisterio bogotano y que viva el pueblo colombiano que saldrá este 1 de mayo en todo el país a exigir democracia e impulsar la consulta popular por los derechos laborales en Colombia. Bienvenidos. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Voz Educadora. Maela ni guam gete ni guam voz educadora ni un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeras y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy, desde el contexto internacional, la democracia y la soberanía popular enfrentan graves amenazas. El mundo enfrenta una ofensiva imperial sin límites. En Gaza, Israel asesina periodistas para silenciar la verdad. Donald Trump desestabiliza el comercio global con políticas arancelarias que empobrecen a los pueblos y ahora amenaza a México exigiendo agua en plena sequía. El autoritarismo neoliberal desprecia la vida, la verdad y la soberanía. Desde el magisterio reafirmamos nuestro compromiso de resistencia, defender la dignidad de los pueblos y educar para un mundo justo, solidario y en paz. Desde el contexto nacional, mientras el pacto histórico avanza hacia la unidad para defender las reformas sociales, el pueblo colombiano empieza a sentir las mejoras. La percepción de la pobreza baja, el bienestar crece y aunque le persisten profundas desigualdades, hoy en Colombia existe una esperanza por la paz total. La consulta popular con propuestas de justicia laboral se convierte en un campo de decisión para profundizar el cambio. Desde el magisterio llamamos a fortalecer la organización, defender los derechos conquistados y luchar por una Colombia donde la educación, la dignidad laboral y la vida sean el centro de toda la política. Desde el ámbito sindical, desde la ADE, la CUT y la Asamblea Distrital por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, se presentó el pliego de emergencia 2025 para Bogotá, que recoge demandas vitales en defensa de lo público, la auditoría real para procesos en la educación pública, condiciones dignas en las escuelas, agua como un derecho fundamental y garantías para la protesta. Pero la administración de Carlos Fernando Galán impidió su radicación, negando el diálogo social. A pesar de este atropello, el magisterio distrital respondió con contundencia. Miles salieron a las calles en el paro de 24 horas, demostrando unidad, dignidad y fuerza. Felicitaciones a los maestros y maestras. Seguimos en pie de lucha por nuestros derechos y por la educación pública estatal. No dejes de seguir nuestras actividades. Seguimos en estado de alerta máxima. El alcalde Galán y su secretaria de Educación cierran la puerta al diálogo, imponiendo el autoritarismo y el desprecio por el magisterio y la educación pública estatal. El jueves 1 de mayo les invitamos a la acostumbrada movilización por la defensa de los derechos laborales y las reformas del cambio. No dejes de movilizarte este 1 de mayo por el Día Internacional de la Clase Trabajadora, desde la plazoleta Eduardo Umaña Mendoza en la carrera 7ª con calle 20. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora.
Maela ni guam guete ni guam voz educadora ni un guam guachin ramnamón otiguan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas al alcalde Galán y su secretaria de Educación Segovia, quienes pretenden deslegitimar el paro distrital convocado por la ADE, incumpliendo los acuerdos firmados y amenazando con descuentos. Ay, es que a esta administración solo le importa el negocio del PAE, bien precario y bien costoso. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas al desgobierno del alcalde bogotano, quien permanece indiferente ante el incremento de los homicidios, extorsiones y lesiones personales. ¿Y el alcalde Galán dónde estará? Seguramente firmando contratos y más contratos a sus financiadores. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la Comisión Sexta del Senado, que aprobó en primer debate los bonos escolares. Esto es la profundización de la desfinanciación y privatización de la educación pública estatal. Una estocada final a la educación pública estatal. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la irracional y absurda política de Trump, que lo que está logrando es perjudicar a su pueblo. El ansia de poder desborda su locura. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a Sarmiento Angulo, quien lleva 10 años guardando casi 2 billones de pesos que se le entregaron para hacer carreteras. Oh, pero es que él tiene el dinero de los colombianos guardados en fiducias y ganándole intereses para su bolsillo. De ahí sale su riqueza. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la prensa corrupta que se la pasa defendiendo a su mentor Sarmiento Angulo y distrayendo a la gente con noticias falsas sobre el gobierno del cambio. La estrategia de la entretención para desviar la atención. Vivas, muchos vivas a los maestros, quienes salieron masiva y beligerantemente a cumplir la convocatoria a paro distrital contra las políticas nefastas de la administración galanista. El miedo pa'l carajo. Al magisterio de Bogotá se le respeta. Y vivas, muchos vivas a los directivos docentes quienes apoyaron el paro distrital y organizaron sus colegios enfrentando la represión galanista y apoyando a los maestros. Porque la lucha es de todos. Vivas, muchos vivas a la coalición de partidos de izquierda y progresistas que establecen ruta unitaria. Elecciones 2026. Allá vamos con toda para seguir con el cambio. Vivas, muchos vivas a la acción inmediata del gobierno del cambio para contrarrestar la epidemia de fiebre amarilla. Y sin necesidad de inventarse emergencias que desaparecen el dinero de los colombianos como en otros gobiernos. Vivas, muchos vivas, recontra vivas al gobierno del cambio, que ha presentado las preguntas de la consulta popular. La democracia para el pueblo. El pueblo manda. El pueblo decide. Vivas, muchos vivas al papado argentino, que en 12 años impulsó reformas progresistas al interior de la iglesia y defendió la paz entre los pueblos. La iglesia debe ser la defensora de la justicia, la paz y la igualdad de los pueblos. ¡Vivas! Viva.
Voz educadora. Maela ni wam gete ni wam voz educadora un gon gochin ram namo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, porque las calles son nuestras. Este 1 de mayo marca un hecho político histórico que significa radicar la consulta popular, la cual es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política Colombiana que permite a la ciudadanía pronunciarse directamente sobre temas de trascendencia nacional respondiendo preguntas con un sí o con un no. Contiene 12 preguntas. Todas ellas materializan la reforma laboral para la clase trabajadora y el pueblo colombiano. Ante un Congreso que se niega a reconocer y respetar los derechos del pueblo, defiende a los poderosos y traiciona a ese pueblo que los eligió. ¿Cómo funciona esa consulta popular? El presidente de la República presenta preguntas claras y concretas al Senado. El Senado tiene 30 días para emitir su concepto sobre la pertinencia de la consulta. Si el concepto es favorable, la consulta debe realizarse en un plazo máximo de 4 meses. La presidencia expide un decreto que oficializa la consulta y fija la fecha. La registraduría organiza la logística, material electoral, mesas de capacitación, jurados. La ciudadanía acude a las urnas y responde sí o no a la pregunta formulada. Hoy el llamado a todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, a conformar y fortalecer los comités por el impulso a la consulta popular. Adelantar una estrategia comunicativa, pedagógica, organizativa y permanente. Toda la socialización, explicación de las preguntas, trabajo barrial, comunitario, territorial para el impulso del sí, el voto del pueblo que ante la negativa del Congreso para reconocer sus derechos será quien tiene que asumir como constituyente primario y decidir es definitivo. ¿Por qué respaldamos la consulta popular desde el magisterio colombiano y las comunidades educativas? Pues porque vivimos un momento histórico. La consulta popular es la vía democrática para respaldar las reformas del cambio que exigen los sectores populares y las comunidades educativas. Así pues, FECODE, en su circular número 28, convoca a todo el magisterio colombiano a organizar los comités territoriales de impulso a la consulta y por eso convocamos al magisterio, al pueblo colombiano a redoblar nuestra acción política y que el 1 de mayo del 2025 sea apoteósico, que todos los territorios se movilicen, que la consulta popular y el sí sean nuestro reto histórico por el poder popular. Vamos con todo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en el día de hoy haciendo sus comentarios frente al escándalo provocado por el ex canciller Leiva en estos días. Así que le damos la bienvenida y los buenos días, profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la voz educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera llamarse quienes tienen estirpe de violento, por más que traten de ocultarle en algún momento su naturaleza de violento, de criminal, de genocida, prevalece y necesariamente las acciones que ejecutan y los discursos que pronuncian son apología de la violencia y la criminalidad. Eso es lo que le pasó al exministro Leiva. Está haciendo una recapitulación de la violencia que hicieron sus familiares en los años 50, que tuvieron como consecuencia algo más de 200.000 colombianos asesinados en los campos colombianos, en la ruralidad de Colombia.
tanto que esa violencia trascendió más allá de nuestra frontera y por eso cuando llegábamos a Europa o a cualquier país distinto al de Colombia, nos señalaban con el dedo acusador de violento y asesino. Eso le pasó al exministro Leiva, quien debe recordar que en los años 50 su prosapia, su familia fue generadora de tanta violencia que todavía los historiadores no se ponen de acuerdo si fueron 200.000 o 500.000 los asesinados por el régimen conservador encabezado por Laureano Gómez, y uno de cuyos ministros era pariente del actual acusador de Gustavo Petro y quien fuera su ministro. Como se dice comúnmente, la mona, aunque se vista de seda, permanece siempre mona. En este caso tendríamos que decir que el violento, que el genocida, aunque se ponga una capucha de pacificador, su naturaleza de violencia prevalece y termina volviendo a las andanzas. En este caso, la primera manifestación de la violencia es la calumnia, la mentira. Y tiene que ser la calumnia y la mentira porque precisamente con mentira y con calumnia es que ocultan su naturaleza de violentos y destructores. En la historia de Colombia, decir familia Leiva era decir asesinos, criminales. Tanto es así que una etapa de la historia de Colombia se llama la violencia. Y recuerden que fue precisamente un sacerdote quien primero hizo un largo ensayo llamado así, La violencia en Colombia. Por tanto, no le creamos tanto a esta ave de mal agüero que lleva el apellido Leiva. Está actuando de acuerdo con la naturaleza criminal de sus antepasados. Y recuerden que la violencia de ese tipo siempre prevalece. Infortunadamente, Leiva, el presidente Petro, creía que se había redimido y no. Sencillamente estaba ocultando su naturaleza violenta para llegar al poder y al ver que con Petro no podía ejercitarla, tuvo que dar un paso al costado y ahora manifiesta su violencia a través de la mentira y la calumnia contra el presidente Gustavo Petro. Defendámonos de esa familia que sembraron de violencia los campos y las ciudades de Colombia en los años 50. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura, como siempre con el compañero Manuel Chamorro, la novela del aborigen en Colombia. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Viva la internacional, removamos. Buenos días, Carlos. Al Magisterio de Bogotá y de Colombia va un abrazo de fortaleza y decisión para continuar con nuestro eterno trabajo de educar personas que transformarán el país. El aborigen en Colombia se encuentra en todos los rincones del país. Hay alrededor de 1 millón de habitantes que algún día fueron dueños de estos territorios y el invasor europeo los expropió y desapareció. En nuestro país, la comunidad wayú, que vive en La Guajira, con unos 380.000 miembros, son la comunidad aborigen más numerosa de Colombia. Luego, la comunidad zenú, con cerca de 307.000 personas y que habitan los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó y Sucre. Tenemos en tercer lugar la comunidad nasa, con 243.000 habitantes y se encuentran en el departamento del Cauca, el Valle y parte del Putumayo. Estas 3 comunidades aborígenes son las más grandes del país. Los Pastos, por su parte, cuentan con 164.000 personas. En adelante, son importantes también pueblos aborígenes como los Agua, que habitan en Nariño, Putumayo y Amazonas, los Embera en el Chocó y otras áreas, los Guambianos en el Cauca, los Ticuna, los Nucaj, Macú, los Huitoto en la Amazonía colombiana. Están también los Arhuaco, Cofán, Andoques, Paeses, Camsá, Tinigua, Yacuro, Guaíbo, Coreguajes, Bancú, Tucano, Huitoto, Borá, Tucano
etc. Con este importante número de comunidades aborígenes, muchos escritores colombianos han dedicado sendas novelas a contar sus historias. Hoy inicio con la novela Ingermina del escritor Juan José Nieto. La novela fue publicada por primera vez en Kingston, Jamaica, en 1844 y su segunda edición fue realizada por Editorial Magisterio en 1998. Juan José Nieto parece un personaje de novela. Fue el primer presidente de Colombia negro y hasta el momento el único. Fue perseguido, encarcelado, político, general de la República, gobernante de provincia, finalmente exiliado. Su obra la componen los títulos Derechos y Deberes del Hombre en la Sociedad en 1834, Geografía Histórica, Estadística y Local de la Provincia de Cartagena de 1839, Diccionario Mercantil de 1841, Los Moriscos 1845 y Rosina o la Prisión del Castillo de Chagres en 1850. Ingermina o la hija del calamar, en su carátula tiene un subtítulo, Recuerdos de la Conquista, 1533 a 1537. Dato importante por su ubicación cronotópica de los personajes y de las acciones. La novela relata algunos aspectos de los habitantes de Calamar, como sus costumbres, sus usos y religión. Por tiempo tomo algunos extractos para comentar. Abro comillas. Dejaron el pueblo de Cuspique muy reconocidos al buen acogimiento que había recibido de aquellos naturales que los acompañaron mucho. Cierro comillas. Es la voz del español, donde el aborigen es el natural, es generoso, amistoso. Entonces, ¿por qué su exterminio? El aborigen es focalizado por Alonso, voz del español, y dice, abro comillas, la única diferencia que encuentro entre mi Ingermina cristiana y educada y una española es la que sugiere sus vanas y ostentosas preocupaciones. Cierro comillas. Es la primera manifestación de mestizaje y la aceptación de una cultura ajena y la indiferencia por la propia tierra, por la comunidad. Es el permiso que otorgan las mujeres aborígenes el ingreso a los españoles a estos territorios. Catarpa, su hermano, es el personaje aguerrido, temerario, que rechaza la esclavitud propia de su pueblo con un grado de conciencia territorial profundo. Cierro con el siguiente diálogo. No os inquiete este cuidado, dijo Catarpa. Corre de mi cuenta el lugar que hemos de escoger. Yo conozco todos los que quedan en las cercanías de Calamar, pues en ellos no me pudieron descubrir todo el tiempo que estuve reuniendo gente para atacar españoles. Conozco además los caminos que nos pueden conducir sin que nadie nos encuentre. Los indios de esa parte tienen labranzas y muchos frutos. Nada nos faltará, porque ellos son naturalmente hospitalarios y no dejarán de reconocer en mí al jefe que eligieron con adhesión. Cierro comillas. Colegas, que el resto de domingo sea un tiempo de pensar en Catarpa, el rebelde, el que lucha, tal como lo demostramos el pasado 24 de abril. Catarpa, el rebelde, el que lucha, tal como lo demostramos el pasado 24 de abril. La internacional, removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de paz. Voz educadora. Mayela ni guam gete ni guam voz educadora un guam guachin ramnamo no ti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Mensaje de Pascua del cardenal Luis José Rueda Aparicio. Colombia tiene deudas con las reformas sociales. La consulta popular es constitucional. Es una expresión popular. Desde la doctrina social de la Iglesia apoyamos los diálogos de paz. En el exterior hay economías interesadas en que en Colombia persista la guerra. La Procuraduría pide al Consejo de Estado declarar exequible la reforma pensional aprobada en el Congreso y demandada por la oposición de ultraderecha. Según informe del DANE, en el 2024 se presentó una baja del 11.5% de la pobreza multidimensional, jalonada por la agricultura.
En los 3 primeros meses del año, las remesas han aumentado progresivamente y se espera que alcancen 13 billones de pesos al finalizar el año. Testigo en el juicio contra Álvaro Uribe, reconoció haber recibido dineros, los que llamaban ayudas humanitarias. El exmilitar Hernando Medina Camacho fue detenido en el centro de Neiva. De acuerdo con las primeras informaciones, ha sido condenado por el crimen del ex senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda. Voz Educadora. Mayela ni wam geto ni wam voz educadora un guachin ramnamon otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Unidos, viva la internacional, removamos toda la traba. Bueno, y con esta bella melodía, la versión latinoamericana del himno La Internacional, himno de la clase trabajadora mundial, vamos dando por terminado el programa en el día de hoy, en homenaje a la clase trabajadora internacional y al magisterio colombiano, especialmente al bogotano, que hizo una gran demostración de su capacidad de movilización, confrontando la nefasta política de la alcaldía de Galán en la ciudad de Bogotá. Bueno, y este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, la invitación es a participar en la gran marcha que se desarrollará en las calles de Bogotá y de Colombia en todos los municipios. Esta gran movilización este año tiene una gran importancia porque es el impulso a la consulta popular que se tramitará en el Congreso de la República para que sea el pueblo soberano el que decida y recupere las condiciones laborales que se le habían negado a la clase trabajadora en nuestro país. Por supuesto, en esta gran marcha estarán participando las 3 grandes centrales obreras, estará FECODE y por supuesto la ADE, que se concentrará desde la Plazoleta de las Nieves a las 10 de la mañana para luego dirigirse hacia la Plaza de Bolívar junto con los demás sectores sociales y populares que impulsan las reformas y defienden el gobierno del cambio. Así que no olvidemos que la cita es este 1 de mayo para defender la democracia y la participación del pueblo en las decisiones del país. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Programa radial del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Escúchenos en directo todos los domingos a las 9 de la mañana por Radio Sur 106.4 en FM y con repetición a las 9 de la noche por la misma emisora Radio Sur 106.4 FM. Todos unidos. Un feliz resto de domingo para todos y para todas y chao, chao. Todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.